Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en este día que es viernes 11 de junio del año 2021. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Y muchísimas gracias por estar compartiendo y dándonos un like aquí a nuestra programación. El día de hoy, amigos y amigas, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a continuar platicando sobre los temas asociados con los resultados electorales en nuestro país, pero vamos a hacer una mayor énfasis en el tema que se nos viene ahora para el próximo mes de agosto, pues la consulta nacional, para ver qué se va a hacer con los expresidentes del neoliberalismo mexicano. Ahí está ya el tema, y pues queremos darle la más cordial de las bienvenidas, como siempre, y en primer lugar, Marta Elvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, te queremos agradecer muchísimo, maestra, en que participas duro con nosotros acá, como con nuestra colaboradora y fundamentalmente nuestra queridísima amiga. Y también le damos la más cordial de las bienvenidas, muchas gracias, Marta. Y también le damos la más cordial de las bienvenidas, decía yo, al maestro José Santos Urbina Mendoza, que poco a poco también comienza a convertirse en un colaborador importantísimo para nuestro portal Cuatro Vientos. Mire, muchas gracias, maestro. Él es integrante de la Coordinación Política Nacional de la Unidad Comunista, recién constituida como una federación de partidos y organizaciones y movimientos comunistas en México. Él cuenta con maestría en Educación y en Expresión para las Artes, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, donde imparte también, entre otras materias, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. Y muchísimas gracias, pues de nueva cuenta, mi estimadísima Marta. Bienvenidos los dos. Santos. Gracias, muy amable por su invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo, maestro Santos Urbina, y qué gusto, Martita, que nos veamos de nuevo. Maestro, se me hace que antes de entrar de lleno a esto de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes, ya precisaremos cómo quedó la pregunta desde octubre, elaborada redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de entrar a ese tema, me gustaría mucho que nos diera usted a conocer su opinión sobre este proceso electoral, así a grandes rasgos, y nos platicara algo de Jalisco, porque ahí es donde usted reside, ahí trabaja usted en la Universidad de Guadalajara, y ahí es donde está una fuerza política emergente, ahora en estas elecciones, aunque ya tiene muchos años, con Movimiento Ciudadano, y es una parte de una franja muy grande que ha ganado Morena por todo el lado del Pacífico, con estas elecciones que ganó prácticamente toda esa zona litoral de los estados del Pacífico. Bien, díganos su opinión, y por supuesto que cómo vio la Ciudad de México, una opinión global así. A ver. Por favor. Adelante, maestro. Sí, gracias, muy amable. Pues es que tiene varias lecturas relacionadas, bueno, al menos dos lecturas que tiene su particularidad cada una. Una lectura de carácter electoral que tiene que ver precisamente con el fenómeno del proceso electoral, el número de votos, las casillas, los distritos, las entidades en pugna, la participación de los partidos y sobre todo los resultados electorales, ¿no? Que hay que interpretarlos y que los datos que se proporcionan pues son la fuente para poder hacer valoraciones de carácter político. Y una valoración general desde el punto de vista político por sus resultados, sus antecedentes y sus consecuencias. En el caso de la cuestión electoral, pues todavía hay muchas interpretaciones por cuanto a los resultados. En algunos casos hubo un fenómeno que parece inexplicable para algunos. Es el caso de la Ciudad de México, en donde se da un fenómeno en candidatos de la derecha sin ningún peso político. Pongo el ejemplo Cuadri, que compite contra personalidades con prestigio y con presencia, y en una condición en donde las encuestas anteriores pues no daban nada de resultado favorable a Cuadri, por poner un ejemplo, un personaje de la política negra,
¿no? Un acosador, un violentador, un personaje nefasto, pues. Y entonces no se explica cómo es posible esos resultados si no se valoran desde el punto de vista de lo que tiene que ver en la valoración política, ¿no? Entonces las dos cosas tienen que acompañarse. En lo político pudiéramos decir que esto está relacionado con el proceso del 18, no está desligado, ¿no? En el proceso del 18, pues esta victoria popular pues pasa a la historia porque se inicia el ejercicio de un nuevo gobierno y de un régimen político no neoliberal que modifica la ruta que durante 36 años se había impuesto en el país. Y eso es fundamental, cualitativamente es esencial. Además de que a las urnas se volcó 30 millones de ciudadanos, ¿no? Y segundo, a partir de eso, pues hay un ejercicio gubernamental encabezado por el presidente de la República, que en sentido estricto ha avanzado desde el punto de vista de la valoración política con responsabilidad por cuanto a los compromisos que se fijó como un candidato patriota y con una posición desde el punto de vista política nacional democrática, ¿no? Frente a las posiciones tradicionales que se tenían de la derecha. Es decir, hay una calificación positiva desde el punto de vista de la sociedad que se ratifica constantemente por cuanto a la valoración que la opinión pública tiene del ejercicio del gobierno y del presidente de la República. Estos dos elementos pues influyen en los resultados de unas elecciones intermedias que como siempre generalmente se disminuye la participación ciudadana, pero que en esta tuvo el fenómeno de una amplia participación de los ciudadanos en las urnas electorales, además de ser, diríamos, las elecciones que se dicen históricamente más grandes, ¿verdad? Esta es la coyuntura que se da para el 6 de junio, en donde claramente son dos fuerzas las que se van a enfrentar, ¿no? No solamente son bloques electorales, son fuerzas políticas que representan dos proyectos diametralmente opuestos. Por un lado, la derecha, que fue derrotada en el 18 con el propósito de recuperar y de, como estrategia fundamental anunciada, de tener el control de la mayoría del Congreso. Ese era el propósito fundamental en estas elecciones legislativas, ¿no? Punto y aparte son las cuestiones de elecciones de carácter local. Ese era el propósito, que Morena no tuviera, y sus aliados no tuvieran la mayoría en el Congreso de la Unión, por razones obvias, porque es el Congreso el que autoriza el presupuesto y la política del ejercicio del gobierno. Si la derecha obtiene el control de la Cámara de Diputados, pues mantiene el control del ejercicio público del presidente de la República y lo maniatarían. Es decir, para eso se requiere la mayoría simple de 50 más 1% de los diputados. Ese era el propósito, no que el bloque gubernamental no tuviera la mayoría y esta fuera ocupada por la coalición de derecha, que son los partidos PRI, PAN, PRD, y aunque no está coaligado, forma parte de esta estrategia Movimiento Ciudadano. Aún como partido no coaligado, forma parte de este bloque. Y por el otro lado, el de Juntos Haremos Historia. Ahora bien, no se logra en esta elección por parte de la derecha, sí logra mantener la mayoría, el bloque obradorista, por llamarlo de esa manera, en el que pues no solamente es Morena, son los aliados con los acuerdos políticos en los que tenga que llegar. La derecha necesitaba tener la mayoría por una razón fundamental, porque manejaría el presupuesto, la orientación del presupuesto federal durante el resto del gobierno encabezado por el presidente Obrador. Por lo tanto, las grandes obras que se pusieron en marcha ya no avanzarían, ¿no? Que es el caso de las refinerías, el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor transísmico, se paralizarían. Eso era evidente. Al tener la derecha el control del Congreso,
paralizarían las grandes obras y por el contrario se mostrarían no solamente ineficiente un gobierno, sino con un alto costo este ejercicio de carácter gubernamental al pararse, ¿no? Y fundamentalmente se manejaría la política energética de rescate de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. No habría recursos para todo el programa que tiene el presidente de la República de redistribución del ingreso pues a la población más explotada y que sufrió durante estos 36 años, ¿no? Es decir, esto significaría alejarlo de su gran base social. Por eso era fundamental para la derecha, el bloque opositor, que se unieron con el propósito de obtenerlo. Es una derrota. Debe quedar claro que esta es una derrota política electoral de la derecha al no haber logrado. Y por el lado del grupo opositor, digo, del grupo del bloque obradorista, sí lo logran. A pesar de que la derecha y este bloque de derecha utilizó todos los recursos a su alcance, incluso contando las posiciones políticas de la institución electoral como el INE, que se dedicó durante todo el periodo a torpedear al presidente de la República y todo lo que estuviera en sus manos para tratar de maniatar al partido del presidente de la República, Morena, ¿no? Entrometerse en los asuntos internos, porque el INE formó parte también de la estrategia de los conflictos internos del propio Morena que le llevó a desprestigio en algunos sectores de la población, el manejo de la propaganda sucia o negra, ¿no? La fábrica de mentiras que se hicieron a través también el otro elemento de los grandes medios de información. Y por último, pues la participación de los estados del gobierno norteamericano, la USAID, que es el Departamento de los Estados Unidos, según esto, para el desarrollo, no es otra cosa más que un instrumento de una oficina o agencia del gobierno norteamericano para entrometerse en los asuntos internos de los países, ¿no? Y la USAID estuvo financiando a uno de los capitanes del bloque opositor, al señor nefasto Claudio X, ¿no? Y quien fue el que orquestó visiblemente toda esta oposición al presidente López Obrador. La USAID, yo digo, la USAID es la punta del iceberg de todo lo que había atrás, de intromisión del gobierno norteamericano a través de esta agencia, a través de la embajada, a través de su policía política, la CIA, y todos estos instrumentos como la propia OEA. La OEA hizo también intervención en el sentido de representar una amenaza relacionada con el INE, ¿verdad? Cuando el INE dice, el presidente, el consejero ciudadano del INE dice, Lorenzo, oigan, pues vamos a nulificar las elecciones. Hay riesgo de nulificar las elecciones. Está haciendo un llamado precisamente a la intromisión de la OEA, que están prestos a intervenir como lo han hecho en América Latina para validar o no las elecciones, tergiversando el derecho internacional en el sentido de que son asuntos internos de los países, ¿no? Es decir, a pesar de esto, no logra la derecha obtener la mayoría. Por lo tanto, políticamente, el gobierno de la República encabezado por el presidente Obrador va a continuar con las obras que se ha propuesto y una serie de acciones. E inmediatamente, el presidente de la República, unos días después de las elecciones, dice, Arturo Herrera será el director del Banco Central de México, el Banco de México. Recordando que el actual, que va a terminar el 31 de diciembre, fue designado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, desde que se logra desde que la derecha o los neoliberales logran la autonomía del Banco de México, pues son los que van a imponer a quienes iban a ser los gobernadores del Banco de México. Hoy anuncia, entonces, y lo dice, ¿no? Dice el presidente, dice, bueno,
como tenemos ya la mayoría ganada y vamos a tener la mayoría en el Congreso de la Unión, pues me permito anunciar que el próximo gobernador va a ser Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿No? Este es otro gol, porque el Banco Central es como la cúspide, la cereza del pastel, ¿no? La joya de la corona de las políticas de carácter neoliberal. Ajá. Entonces esto, diríamoslo, se hubiera impedido, ¿no? Por las condiciones de carácter electoral. Entonces, pues quiere decir entonces en concreto que, por un lado, la derecha se unifica, ellos ya vieron el camino. Todas se unifica prácticamente todas. Todas se unifican, actúan bien orquestaditas y en relación con las políticas del gobierno norteamericano que aplicó en América Latina, ¿verdad? Entonces, la derecha se ha unificado, hay una derrota de la derecha, pero hoy está más virulenta. Ellos ya vieron el camino para golpear hacia la continuidad o no en el 2024. Segundo, este proceso, diríamoslo, electoral, va hacia lo que es la otra parte, que sería el triunfo en otros estados de la República, también a modificar. Y ya se ha dicho, ¿no? El gobierno, o más bien dicho, el aparato electoral, Morena y este bloque, va a tener un dominio territorial importante en todo el país. Estamos hablando de que va a pasar de 7 gubernaturas a 17 gubernaturas. Ajá. Esto le va a permitir un dominio territorial político de gran dimensión que sin lugar a dudas se va a trasladar para el 24 y para el ejercicio del gobierno. Tienen mayoría también en los congresos de los estados. Por lo tanto, sí es posible que haya también en algún momento determinado alguna mayoría calificada para poder hacer reformas de carácter constitucional que puedan darse a través de la negociación política. Y ustedes saben cómo es la cuestión de la representación en el Congreso, en el sentido de que hay posibilidades de que diputados o legisladores modifiquen por intereses propios, personales, su posición en la Cámara de Diputados y por lo tanto puede darse este fenómeno. No está excluido esta posibilidad. Y por otro lado, pues Morena y el bloque obradorista tienen las condiciones para hacer las aprobaciones en todo el país. Es decir, quiere decir que puede ser posible, ¿no? Puede ser posible que aún cuando no hayan obtenido la mayoría calificada, que es la necesaria para poder hacer las reformas estructurales, si pudiera darse mediante la negociación política y los acuerdos y una serie de fenómenos de carácter legislativo que pudieran darse, ¿no? Entonces, esta es otra derrota grandísima de la derecha, de tal cosa que hasta el propio Corral lo ha dicho, ¿no? Esto no es ningún triunfo de nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, perdieron, ¿qué? ¿Cuántos? Cuatro delegaciones en la Ciudad de México, ¿verdad? 6, maestro. 6 delegaciones en la Ciudad de México. Alcaldías. Alcaldías, sí, es cierto, porque todavía le siguen limitando a los habitantes de la Ciudad de México sus derechos políticos y democráticos, ¿no? Todavía no se da ese paso. Pero no alcanzan el rango todavía de presidencias municipales. Todavía no alcanzan ese rango de lo que es la autonomía municipal y por lo tanto el ejercicio colegiado, ¿no? En una estructura política federal. Bueno, pero yo lo que he escuchado son interpretaciones respecto de lo que ocurre ahí. Yo dudo mucho dudo de limpieza electoral, ¿verdad? Segundo, o sea, yo pongo en tela de juicio
la limpieza electoral. ¿Por qué? Porque el fraude electoral no es solamente lo que se da en la urna. Aquellas viejas formas de fraude electoral, que el carrusel, todas esas formas que en antaño se daban, hoy la tecnología y las formas en las que se participa la institución electoral, pues dan risa, ¿no? Es de dar risa. Ellos tienen el control del aparatito, pues. Tienen el control del aparatito que controla los resultados. Tienen el control de todo el proceso electoral, porque el INE, hay que decirlo, que jugó también su papel, es un órgano institucional creado hace 30 años en el periodo plenamente neoliberal. Durante el periodo de Salinas, ¿no? Surge el IFE supuestamente por la ciudadanización, ¿no? Y Waldenberg, que fue, creo, su primer consejero, presidente, ciudadano, pues ya ven ustedes el papel que hace ahora, ¿no? De uno de los alfiles de la derecha en contra del gobierno. O sea, se disfrazaban, siempre lo han sido, ¿no? O este otro que fue dirigente del PAN y presidente del PAN, ¿cómo iba a ser dirigente del INE? Y así, ¿no? Es decir, del IFE, el organismo electoral fue diseñado para el periodo neoliberal, para mantener la continuidad del proyecto y la alternancia sin alternativa. Es decir, la alternancia de dos partidos de derecha que iban a tener la misma posición política por cuanto a aplicar el conjunto de recetas que desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno norteamericano les indicaban para que se hiciera la política no solamente económica, sino educativa y social en el país. Entonces, esa estructura entra en contradicción con el proyecto del nuevo régimen, que es un proyecto antineoliberal, es un proyecto nacional, ¿no? En el que se viene avanzando, progresista. Entonces, hay una gran contradicción de esa institución y creo que este es uno de las cuentas pendientes que quedan para este nuevo periodo, en el sentido de que el INE debe desaparecer o debe renovarse en otras condiciones, ¿verdad? Que permita nuevas formas democráticas, como es la participación ciudadana y de carácter popular a través de democracia participativa, como es esta primer consulta, y que el INE, a través de su presidente Córdoba y su asesor, el otro personaje, Murayama, pues se han dedicado a torpedear, ¿no? A que fracase este proyecto con el propósito de sentar terreno para el próximo año, en el 22, que tiene que ver con esta consulta popular hacia la presidencia de la República, de ratificación o no de su mandato, ¿no? Y meter un gol en las elecciones. Ellos quieren que fracase esta consulta de carácter popular. Bueno, pues en términos generales hay más cosas que decir, ¿no? Pero quisiera en este momento concluir ahí con eso. Sí, no, gracias, maestro. Nos ha dado un panorama muy completo. Y bueno, nada más así, para ponerlo en cantidad en bolsa de votos, habría que decir que en esta elección Morena solo, sin sus aliados, se llevó más de 16 millones de votos, equivalentes, maestro, al doble de lo que ganó el PAN y al doble de lo que ganó el PRI. Nomás poniendo esas grandes fuerzas políticas y sin sus pequeños aliados que prácticamente no pintan, ¿no? Entonces la gran bolsa de votos quedó repartida así, en números gruesos. Ya conoceremos ahora que den los resultados oficiales con el cómputo de los distritos, ya conoceremos a más detalle cómo estuvo, pero sigue sin duda alguna Morena como la principalísima fuerza política, y si ves a los otros dos de manera separada, pues los dobla en cantidad de votos. Sí, quería comentar por lo que dice, algo interesante, sí, por lo que señala.
es que estamos en la campaña, continúa la campaña de desinformación. Ahorita estamos ya en el terreno de la propaganda. Recuerden ustedes que en cualquier batalla, aunque sea derrotado un ejército, ese ejército va a decir que triunfó, ¿no? Claro. Y entonces, ahorita está en la batalla de las declaraciones. La derecha fue derrotada, pero plantean a través de su aparato mediático que lograron un gran triunfo y que el bloque obradorista fue derrotado con el propósito de reblandecer conciencias y de crear una atmósfera favorable a su proyecto, ¿no? La verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Sí, eso quería comentar. Sí, muchas gracias, maestro. Y esto nos lleva de lleno allá al tema para el que fuimos convocados este viernes, Martita, porque sabemos que el propósito de esta coalición electoral, pues no era solo ganar la mayoría en el Congreso, quitarle el Congreso, decían, quitarle la Cámara de Diputados a Andrés Manuel López Obrador, cosa que no lograron. Fracasaron rotundamente a pesar de que se unieron todas las fuerzas de la derecha, junto con los grupos de poder fáctico que ya mencionó ahorita el maestro Santos Urbina. Pero el siguiente gran objetivo es el desafuero, perdón, la revocación de mandato, sí. Quitar a López Obrador de la presidencia de la República. Antes de esa consulta que a iniciativa del propio presidente se va a realizar en marzo próximo, está la consulta ciudadana para saber qué vamos a hacer con los expresidentes, como dijo Javier, del neoliberalismo, por la gran cantidad de acusaciones que hay en contra de todos y cada uno de ellos. Y la gente ha dicho, pues no queremos que queden impunes, nada de que borrón y cuenta nueva. Y le han estado reclamando a López Obrador hasta el cansancio que se actúe, pero ya en contra de todos los expresidentes. Y la Suprema Corte en octubre pasado recibió 2 iniciativas. En una de ellas tú trabajaste muy activamente, Marta Elvia, porque desde tu organización social, que es el colectivo Plebiscito, pues impulsaron aquí en Baja California el recabar firmas así, pero lo más rápido posible para en tiempo entregar a nivel nacional, en este torrente de organizaciones que se agruparon, entregar los más de 2 millones de firmas para solicitar esta consulta. Y se presentó esta iniciativa por parte de los ciudadanos, fue donde tú participaste, pero también el presidente López Obrador, reforzando ante la posibilidad de que no cumplieran con la meta porque era muy apresurado, era una labor titánica la que realizaron, la que se tenía que realizar y la hicieron. Previendo eso, el presidente López Obrador también presentó la solicitud ante el Congreso de la Cámara de Diputados para someter a juicio a los expresidentes. La redacción que presentó el presidente López Obrador era muy, muy clarísima, ¿no? Señalaba por sus nombres y apellidos a los presidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, que debían ser o no sometidos a juicio según la consulta y el resultado de lo que opinaran los ciudadanos. La Suprema Corte hizo una modificación medio rara, donde quedan incluidos todos los actores políticos del pasado que tendrían que ser juzgados por sus acciones, ¿no? Por las decisiones que tomaron y que pudieron haber causado algún daño al país. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo ven ustedes que está el país ahorita? Considerando, yo no quiero perder de vista este punto, que en todas las encuestas que se realizaron por esos días de octubre del año pasado o septiembre del año pasado, antes de que llegara la solicitud a la Suprema, al Poder Legislativo y la aprobara la Suprema Corte, se realizaron varias encuestas y eran entre 8 y 9 de cada 10 mexicanos quienes decían que sí, que tenía que realizarse esta consulta y que sí, que los presidentes tenían que ser sometidos a juicio.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves tú, Marta, que es el estado de ánimo de los mexicanos en esta polarización que hay de los dos grandes bloques, y considerando que en uno de los bloques pues están ahí todos los presidentes, emanaron de ese bloque de va por México, de ahí emanaron los presidentes de estos últimos sexenios que tendrían que ser enjuiciados? Adelante, Martita. Sí, buenos días a todo Cuatro Vientos, buenos días a Javier y Olguita. Bueno, creo que esta elección recientemente ocurrida en todo nuestro país, pues ha remotivado, dijéramos, ha reencendido el ánimo político electoral del pueblo de México, y si creían quienes dispusieron que no fuese en esta elección, al mismo tiempo que se diese en esta elección también la consulta popular en torno a este tema de los expresidentes neoliberales, quienes se negaron pues a que fuese en la misma fecha del 6 de junio las dos cosas, la elección que acaba de suceder junto con la consulta, pensando en que poniéndola por separado había más posibilidades de que el juicio no fuese, dijéramos, desfavorable al periodo neoliberal. Yo creo que se equivocaron. Me parece a mí que este refrendo es esta ratificación, esta confirmación del pueblo de México a la política del actual presidente, porque yo así lo veo, y creo que así hay que verlo en términos objetivos, ¿no? No logró la derecha arrebatarle el triunfo al obradorismo, a este gran frente en torno al presidente patriota López Obrador. Entonces creo que ahora va a impactar en esta consulta, y que seguramente hay todas las posibilidades de éxito en el sentido de que sea una victoria la exigencia popular de que estos personajes sean llevados a juicio. No obstante que se haya modificado por parte de la Suprema Corte de Justicia la redacción de la pregunta, cambiar los nombres con apellidos de cada uno de estos, pues yo diría enemigos del pueblo y de la nación, que privatizaron todo, que provocaron el retroceso, el saqueo y tanto dolor y tanto crimen, tanta injusticia al pueblo de México, no obstante que no van a venir aquí en la boleta sus nombres y apellidos, y que lo cambiaron por la palabra actores. De todas maneras, el pueblo sabrá a quiénes nos estamos refiriendo, y que es la hora de que todos lo señalemos con nuestro voto para exigir que lo sentemos en el banquillo de los acusados, porque es la hora de que se haga justicia. Nosotros, como tú ya lo mencionaste, Olguita, en Baja California, adquirimos una gran experiencia que la vida nos obligó, que nos puso frente a esa necesidad de aprender, y aprendimos cuando tuvimos que defender el agua de las garras de la transnacional depredadora cervecera Constellation Brands. Y los mexicalenses aprendimos a defenderlo en la calle y a defenderlo también en las urnas, buscando un plebiscito que nos negaron los corruptos que se vendieron a los intereses transnacionales, tanto dentro de la autoridad administrativa electoral, que es el IE, Instituto Estatal Electoral, como en los tribunales electorales, sobre todo federales, ¿no? Que le cerraron el paso al plebiscito, a la realización del plebiscito. Pero, por fortuna, tuvimos en esta coyuntura que llegara, que se diera el cambio de la presidencia y llegara un presidente con un proyecto neoliberal, no neoliberal, precisamente la antítesis o lo opuesto a lo que habían sido
los de la dictadura, ¿no? Que nos imponían a esta transnacional saqueadora. Nosotros entonces aprovechamos ese hecho y muy a tiempo habíamos empezado a promover el plebiscito porque sabíamos que los tiempos se iban a dar así y nosotros previmos, hay que decirlo, tuvimos la previsión de que López Obrador podría ser un presidente que recurriese a las formas de la democracia participativa porque lo conocíamos como 3 veces que fue candidato, cómo consultaba, cómo a mano alzada preguntaba en aquellas asambleas monumentales en nuestro gran Zócalo, esa gran plaza nacional. Así él consultaba y ponía a consideración sus programas, entonces decimos es muy probable que algunas cosas vaya él como presidente desde las comunidades pequeñas, en los ejidos, las comunidades rurales, indígenas, hasta las grandes ciudades y reúna a la ciudadanía y le consulte qué hacemos con este problema que están ustedes enfrentando. Y nosotros decíamos, es probable que si llegamos a ese punto, el presidente nos consulte y si nosotros le estamos solicitando el plebiscito, entonces será que se va a aprobar nuestro plebiscito. Así veíamos como unas grandes ventajas o condiciones favorables para ello. Bueno, no llegó a tanto el tiempo a que él ya fuese presidente constitucional en funciones, era presidente electo apenas, y cuando se resolvió en definitiva en el tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como se dice vulgarmente, le dieron palo a nuestro plebiscito, ¿verdad? Violando la ley, violando la Constitución, pero entonces él nos dio la opción que era, en otras palabras, lo que nosotros veníamos pidiendo, y fue esa gran consulta ciudadana. Él no le llamó consulta popular para que no se confundiese con la que está legalmente establecida en la Ley Federal de Consulta Popular, pero le llamó consulta ciudadana, que es la que había hecho ya, por cierto, para consultar lo del aeropuerto Texcoco. Y nosotros rápidamente, como ya estábamos organizados, teníamos la infraestructura y teníamos la enseñanza ya de esta lucha, y entonces es que ganamos esa consulta junto con el apoyo de otros compañeros y del pueblo, sobre todo del pueblo de Baja California, pero en particular de Mexicali. Ahora, esa misma experiencia la vamos a aplicar ahora. Es más, ayer tuvimos una reunión ya para empezar a trabajar sobre esta nueva batalla electoral, porque así es la lucha, ¿no? Es de multibatallas, termina una y ya hay que duermes una noche y ya otra. tienes que ir a la siguiente, ¿no? Y a la que sigue, que en realidad haya estado latente, porque la hemos tenido presente y la aprovechamos en cada reunión, pero no quisimos salir a la calle ya para no confundir a la ciudadanía con la que estaba en primer lugar, que era la elección esta que acaba de pasar, pero ya estamos sacando otra vez a ver lo que tenemos ya listo de materiales, ¿no? Todos los recursos que vamos a echar a andar, los recursos materiales, los recursos económicos y las personas, porque no nos gusta decir recursos humanos, y todas las personas, todos los compañeros, para empezar a organizarnos y trazar sobre el escritorio nuestra estrategia, nuestra organización, y luego ya lanzarnos a la calle. En la pasada consulta popular contribuimos para que se lograse esto que tú nos señalas, de que pudiera llegar inclusive hasta la corte la demanda de juicio popular a estas personas, a estos expresidentes. Nosotros contribuimos con casi 6,000 votos. Aquí Mexicali envió una compañera, ustedes lo recordarán, que personalmente entregó allá a los compañeros de Izquierda Unida, de Unidad de las Izquierdas, mejor dicho, que estaba en esta batalla, entregó esta muy buena cantidad de votos reunidos en escasos 4 o 5 días. Ahora pues, con toda esta organización y repito, esta enseñanza, vamos a contribuir seguramente
con una intensa campaña por el Estado, y Baja California, así como ahora refrendó su carro completo para Morena, porque la ciudadanía de Baja California supo anteponer el interés superior al interés personal, al pedacito ese de que no quedó mi candidato, de que no quedó el mejor, y superó ese enojo, esa molestia por candidatos que hay que decirlo. No todos fueron buenos, hubo candidatos oportunistas, logreros y antidemocráticamente. Los que se están religiendo, Marta, los que se están religiendo y que hicieron un pésimo trabajo bajo el bonillismo, ¿no? Así es, así es. El pueblo superó ese enojo, supo entender el momento histórico que vive la nación y votó por el programa del presidente. Votó por un presidente que hasta ahorita no le ha fallado a la nación y al pueblo. Y entonces eso fue lo que privilegió el pueblo. Y esta enseñanza que nos está dando nos motiva mucho para pensar que con un esfuerzo supremo que hagamos los organizadores, se tiene que repetir el triunfo y que tenemos que volver a tener una victoria así de carro completo, porque se lleve a juicio a los presidentes criminales del periodo neoliberal. Es mi opinión en este punto. Muy interesante, Marta, y sí, era necesario dar alguna opinión sobre la elección local porque es un fenómeno extraordinario el de Baja California. Son 3 elecciones consecutivas, 2018, 2019 y ahora 2021, en que los baja californianos dan carro completo a Morena. Y hay que subrayar que entre la gente más crítica al gobierno de Bonilla están varias de las organizaciones de resistencia civil, lo más organizado de la sociedad donde tú participas, Marta, Elvia, pero una parte importante de estas resistencias estuvieron convocando, en lo personal, ¿verdad? Estuvieron convocando al voto masivo para Morena. No deja de ser interesante y llamativo que fueron los más críticos al gobierno bonillista y salieron a pedir que se respaldara el proyecto de Morena. Puede resultar difícil de entender porque dices cómo es posible que un gobierno que en general muchos baja californianos calificamos de malo. Creo que teníamos a Kiko Vega y tuvo una continuación con Bonilla, y un congreso pésimo, el del último, el de gobernador panista, y no fue mejor con el gobernador bonillista. Bueno, si no es que hasta peor. No tuvo independencia. Sí, con todo y esto, los baja californianos le están diciendo a López Obrador, pues no somos morenistas, somos obradoristas y aquí va, ¿verdad? Por aquí es por donde vamos a seguir votando. Maestro Santos Urbina, fíjese que muchas personas nos dijeron que tenían que cerrar los ojos cuando veían el nombre del candidato y fijar la mirada nada más donde estaba el logotipo de Morena, porque ni siquiera con los demás partidos de la coalición, sino por Morena, para votar respaldando el proyecto obradorista. Bueno, esto es muy importante, ya tendremos que analizar con más detalle qué fue lo que pasó, porque propios y extraños reconocen que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy bueno, y sin embargo hay un voto de castigo a Morena, y aquí en Baja California, propios y extraños dicen que el gobierno de Bonilla ha sido muy malo y hay un voto masivo para Morena. Son muchos fenómenos políticos de una elección bastante compleja, donde en lo único en que podemos concluir todos fue en lo que dijo el maestro Santos Urbina hace un momento. Estuvieron 2 bloques, 2 proyectos antagónicos en la pelea por el poder, y así será de aquí en adelante. Maestro Urbina, usted ahorita en su intervención señaló también el papel parcial de actor político de la oposición que estuvo jugando el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General y particularmente su presidente y su principal alfil, que es el consejero Ciro Murayama. Ahora, esta consulta para saber si los ciudadanos queremos o no que sean enjuiciados los expresidentes y otros actores políticos del pasado, la va a organizar el INE.
No es lo mismo los plebiscitos y el trabajo que han hecho los ciudadanos, como nos narró ampliamente ahorita Marta Elvia, cuando nos menciona cómo son ellos los que toman en sus manos la organización, instalan las mesas, convocan a los ciudadanos y entregan los resultados al órgano electoral. Ahora tendrá que ser el INE directamente quien organice esta consulta, y ya ha estado poniendo muchos peros. Uno de ellos es que no tiene recursos, ¿verdad? Que no le asignaron los recursos suficientes para hacer esta tarea que no estaba presupuestada. Y lo cierto es que pues sí tenía que haber estado presupuestado, porque esto fue en octubre y el presupuesto se decide en diciembre, pero además ya nos anticipan que van a poner muchas menos casillas de las que se colocan en una elección constitucional. Su opinión sobre eso, y también quiero precisar ante nuestros seguidores de Cuatro Vientos, a quienes saludamos con mucho afecto, amigas, amigos de Cuatro Vientos, por si se nos ha olvidado la pregunta, la que planteó el presidente, la que llegó a la Corte original fue: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esta fue la pregunta que hizo llegar el presidente a la Suprema Corte. Se votó con 6 a favor y 5 en contra, en una votación muy reñida, que era válido la consulta, darle entrada a la consulta. Sí hay derecho, sí había margen constitucional, derecho constitucional para que se realizara la consulta, pero ya con 8 votos a favor y 3 en contra, los magistrados modificaron la redacción de la pregunta y plantearon lo siguiente, que es la que se va a someter a consideración a los ciudadanos. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Maestro, las dos preguntas. La consulta es en agosto. ¿Qué espera usted del INE y qué piensa de cómo quedó finalmente redactada la pregunta? Adelante, maestro. Sí, gracias. Bueno, pues ya usted presentó todo un escenario, un panorama tal y cual, ¿no? Con lo que acaba de dar lectura, informar. Efectivamente, así es. La pregunta fue mediatizada, ¿no? O sea, el chiste es que había que mediatizar la pregunta con todos los argumentos estos que señalaron los jueces y las autoridades. O sea, se mediatizó. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Bueno, lo que tenemos que entender es que esto es fundamentalmente, debe entenderse fundamentalmente como una campaña de denuncia de lo que es los resabios y la estructura que queda aún del modelo neoliberal y que hay que erradicar. Es decir, es una lucha política frente al proyecto que ellos impusieron durante 36 años. Por lo tanto, independientemente de la pregunta, nosotros nos vamos a ir a llamar a la mayor participación ciudadana para que se pronuncien por el sí, para llevar a juicio a los expresidentes. Independientemente de la pregunta y todas sus consecuencias que tenga esto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de aprovechar este proceso, primero, como una campaña de denuncia y desenmascaramiento de lo que es el proyecto neoliberal,
que todavía persiste en muchos aspectos de la estructura económica, política y social del país. Esto que hicieron durante 36 años. Parte de la estrategia que planteamos en el sentido de lograr la mayoría calificada era precisamente para poder remover todas estas candados e imposiciones estructurales como un propósito superior electoral, ¿no? Eso hubiera facilitado mucho. Pero bueno, la campaña por el juicio expresidentes entonces tiene este carácter de denuncia. Segundo, entender que esta campaña que se realizará en, pues, que 15 días, dice, ¿no? Oficialmente, y que nosotros ya arrancamos, estamos hablando de un periodo menos de 2 meses, es como decirlo nosotros, como una escuela de masas. Tenemos que contribuir a elevar la conciencia de la población al salir a las plazas a explicar lo que está ocurriendo y lo que realmente está en juego, porque es la denuncia a los expresidentes por cuanto al papel nefasto que hicieron, pero de denunciarlos a ellos como títeres, marionetas de una política que fue impuesta desde las grandes fuentes del poder hegemónico mundial y particularmente de los Estados Unidos, de lo que conocemos como el capital monopolista financiero internacional. Nosotros vamos al banco y depositamos nuestros ahorros, pero hoy la banca prácticamente está en manos del capital financiero internacional. Ellos cuando vamos manejan todos los recursos a través de esta banca. Es decir, ellos están atrás. Ellos son los que nos impusieron estas políticas y los presidentes fueron títeres. Entonces, se trata de contribuir a echar y derrumbar esta estructura de carácter neoliberal, a elevar la conciencia de la población y a tener un triunfo por el sí, como paso previo al 22 y como paso previo a la continuidad del proyecto hacia el 24. Todo está relacionado, todo está encaminado desde el punto de vista social. Ahora, ¿nosotros cómo vemos esto? Pues entonces nos tenemos que ver este fenómeno que está ligado al proceso electoral, no es algo distinto, ¿no? Aunque esa es otra de las cosas que hizo el INE, tratarla de desligar de los partidos políticos y del papel de los partidos políticos y del fenómeno electoral. Está relacionado, claro que está relacionado, pero bueno, es decir, así es la lucha de clases, decimos nosotros, ¿no? Es parte del combate histórico que se da en la multiplicidad de luchas, de batallas que se dan en el terreno político. Unas se ganan, otras se pierden. Así ha sido siempre en el proceso de la historia. La derecha hoy fue derrotada parcialmente, pero hay que entender que en este proceso no ha significado la derrota definitiva para ninguna de las dos fuerzas en pugna, ni las ha dañado en grado significativo. Hay que verlo desde el punto de vista crítico. Es decir, la derecha neoliberal con patrocinio, pues la derecha proimperialista, va a seguir actuando y fortalecida por cuanto a su proceso unitario. Y por el otro lado, este gran frente antineoliberal del movimiento obradorista y que lidera el presidente de la República, pues también, ¿verdad? Sigue adelante con estas batallas. Es decir, que entender que la lucha hoy, en el caso concreto, por la consulta para el juicio a los expresidentes neoliberales, la debemos entonces aprovechar como una escuela de masas respecto de lo que es el neoliberalismo, denunciando el daño que causa al pueblo y a sus intereses en todos los campos. En todos los campos, no solamente el político, es el jurídico, es el cultural, es el social, en el aspecto de la soberanía nacional y la independencia y de la construcción de un futuro mejor. Y por lo tanto, está en torno a la batalla que va a darse de revocación o ratificación del mandato del presidente de la República. Entonces, tenemos que ganar.
¿verdad? Maestro, a pesar de todas estas trampas y trucos maestro, que nos ha disculpe, impuesto. maestro, me gustaría mucho si pudiéramos puntualizar algunos de los casos más relevantes que en la ciudadanía se considera que no deben de quedar impunes, cometidos de Salinas de Gortari a nuestros días. Si no tiene usted esa información, yo podría contribuir datos sobre eso. Precisamente he estado ahorita tratando de, aparte de estar compartiendo con ustedes, amigos y amigas, el tema de las fotografías y estar compartiendo nuestro programa. En este momento ingresé a una parte de Infobae para conocer de qué delitos podrían ser acusados precisamente sí. los expresidentes y cuáles serían esos expresidentes, porque también hay que considerar Santos y, bueno, Martita por ahí está ahorita ausente, pero hay que considerar también que posiblemente no todos los expresidentes del neoliberalismo, empezando pues desde Carlos Salinas de Gortari, que podríamos hablar de los tecnócratas proliberales que arrancaron el proceso con Miguel de la Madrid Hurtado desde entonces, ¿no? Desde ahí empieza prácticamente a dividirse o a decantarse el país o el gobierno por ese tipo de gobiernos, pues no todos podrían ser objeto de una investigación y una sanción en caso de que se lleguen a comprobar. Delitos como cuáles, fíjense. Estamos hablando de privatizaciones que son lesivas para los intereses autónomos, los intereses democráticos, los intereses de nuestra autonomía como Estado libre e independiente. El endeudamientos también de carácter terrible ante instancias y fondos internacionales, el Banco Mundial, que también provocaron una enorme desigualdad y pobreza y aparte corrupción. Crímenes de lesa humanidad. Ahorita podemos ir poco a poco desglosando algunos de esos temas. Desvío de recursos y corrupción. Y bueno, entonces, esta información todavía hablaba de que los que podrían ser sujetos a esta investigación estarían los expresidentes, obviamente Carlos Salinas de Gortari, estaría también, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En el caso del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el resumen de los presuntos agravios que cometieron estos expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, la privatización de bancos nacionales como Bancomer, Banamex, Serfín y la empresa paraestatal Telmex, que provocaron una negociación que hicieron crecer enormemente las fortunas de pues una élite de empresarios que son ahora obviamente los que encabezan, o no todos, ¿no? No todos, pero sí la inmensa mayoría de estos grandes beneficiados de esto que hizo Carlos Salinas de Gortari son ahora los que están encabezando los movimientos anti Andrés Manuel López Obrador y anti gobierno federal emanado del partido Morena. También está el tema de la partida secreta, ¿sí? Mediante la cual por años se desviaron infinidad de recursos públicos para pagar sobornos y favores que también estarían dentro de la lista de delitos que se les podrían imputar a estos expresidentes. Salinas de Gortari también firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante su sexenio entró en vigor. Dentro de este acuerdo no solo motivó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que pasó de las décadas que provocó una devastación en el campo y otros sectores económicos mexicanos que no pudieron competir con los grandes capitales extranjeros. Y bueno, ya sabemos quiénes fueron los grandes ganones de esa apertura a través del Tratado de Libre Comercio. Ernesto Zedillo, 1994-2000. El ejército mexicano perpetró diversas masacres contra comunidades indígenas. Destacan los casos de Acteal, en Chiapas, donde fueron asesinados de la manera más vil 49 tzotziles, y también en el Charco, en el estado de Guerrero, ¿sí?
en donde fueron ejecutados 11 indígenas Nasabi. En septiembre, el Estado mexicano, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció la responsabilidad de este presidente, expresidente, en el caso Actial, ¿sí? Y este gobierno tuvo que pedir finalmente perdón a las familias de las víctimas, cosa que estuvo evadiendo durante todo su sexenio Enrique Peña Nieto. También Zedillo, recordado por la famosa crisis, ¿se acuerdan ustedes? El endeudamiento, esa crisis del 94, que provocó que el país se hundiera de nueva cuenta en una vorágine de endeudamiento que provocó el rescate bancario de 1998, el famoso Fobaproa, mediante el cual el Estado compró la deuda de la banca privada para considerarla como una deuda pública a través de este Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Los mexicanos desde entonces poseen una deuda que no será cubierta hasta el próximo año 2070, según indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habló sobre este tema. Vicente Fox Quesada, 2000 al 2006, aparentó ser un sexenio diferente, producto de una alternancia partidista en el poder, pero durante su mandato se repitieron ataques violentos contra la población, como por ejemplo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los campesinos de San Salvador Atenco, el Estado de México, esto es en el Estado de México, y también recordado por fraudes, despilfarros de nuestros programas educativos Enciclopedia o Enciclomedia, ustedes recordarán, y los negocios de los hijos de la que fue después su esposa, Marta Sagún, con los contratos a Oceanográfica y con Petróleos Mexicanos. Ahora, para Andrés Manuel López Obrador, narra esta nota de Infobae, es particular para Andrés Manuel López Obrador que Vicente Fox Quesada sea juzgado por su intervención en el proceso electoral del año 2006, cuando instrumentó el triunfo de Felipe Calderón e imposibilitó la llegada a la presidencia del mismo López Obrador por esa coalición por el bien de todos. Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, responsable de la estrategia de seguridad conocida como Guerra contra el Narcotráfico, que exacerbó la violencia en el país con cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Contrario a lo que afirmaba en el discurso, esta guerra se multiplicó en las zonas de bajo control de crimen organizado y fortaleció las estructuras de algunos de los cárteles en este país. Destaca también su presunta culpabilidad por omisión o por acción frente a las múltiples advertencias de los secretarios de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien estaba coludido con el cártel de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en los Estados Unidos. Y llegamos finalmente a Enrique Peña Nieto, 2012-2018, bajo la lupa por las recientes acusaciones de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, sobre el uso de recursos ilícitos en su campaña presidencial, presuntamente provenientes de la transnacional Odebrecht, la brasileña, así como por promover mediante sobornos a legisladores a la aprobación de la famosa reforma energética y por la compra de la planta chatarra agronitrogenados. Y durante también su sexenio creció el número de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada, como por ejemplo, en su gobierno no solo fueron atacados, asesinados, torturados y desaparecidos por agentes de Estado, estos 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa, esta escuela normal que pues todavía seguimos clamando porque se haga justicia por ellos y por tantas víctimas de esta guerra que provocó tantos desaparecidos, tantas muertes, tanto dolor al pueblo mexicano. Ese es un resumen que creo yo que podría ser lo más elemental que podíamos escoger, salvo que ustedes quieran agregar algunas otras cosas para el análisis. Pues sí, es un resumen apretado de lo que representaron 36 años de destrucción del país, de deterioro en las condiciones de vida de la población y de perjuicios al patrimonio de carácter nacional, ¿no?
vamos, no, lo hicieron incluso en contra de las leyes del momento. Voy a poner un ejemplo. Durante los primeros años del periodo neoliberal, el daño al patrimonio nacional a través de la privatización de los recursos de carácter nacional se hicieron al margen de la legislación. Fueron durante muchos años acciones de hecho fuera del derecho. Ni siquiera modificaron la ley de inversiones extranjeras que establecía límites a la presencia del capital extranjero en el país, haciendo preponderancia al capital nacional. Es decir, se violó durante al menos 2 sexenios la legislación en materia de lo que se refiere a la ley de inversiones extranjeras. Y se les permitió a los extranjeros, fuera de la ley, tener incluso hasta el 100% del dominio total de las empresas. Es decir, que desde el primer momento que comenzaron a hacer su ejercicio de carácter neoliberal, fue violando francamente la legislación. Miguel de la Madrid fue el presidente que preparó el terreno jurídico. Efectivamente. A través de esa reforma de carácter económico que hizo, en donde hizo una modificación esencial. Eliminó el carácter de interventor del Estado en la economía y lo dejó en el papel de regulador de la economía, que son 2 cosas profundamente distintas. Lo que había ocurrido en el país era un capitalismo de Estado, es decir, una vía capitalista no clásica para el desarrollo del país que permitía que los mexicanos pudiéramos desarrollar nuestras propias fuerzas productivas y el desarrollo de nuestro mercado interno. Es decir, el capitalismo de Estado, a través de la intervención del Estado en las áreas estratégicas y fundamentales de la economía, iba a plantear una vía no clásica capitalista, sino una vía de carácter nacional que permitiría, a través del dominio de las empresas nacionales en manos del Estado, un desarrollo que, diríamoslo, con independencia económica, ¿no? Sin embargo, la llegada de los neoliberales, a pesar de que la legislación lo prohibía, impulsaron el proceso de privatización. Miguel de la Madrid, al modificar entonces esa estructura, dio el primer golpe de las características de ese Estado, pero no modificaron todo. El artículo 27 constitucional continuó en su aspecto fundamental y a pesar de eso, privatizaron áreas que estaba prohibido por la ley de la Constitución, como la de los energéticos. Es decir, que todos tienen cola de dónde cortar para llevarlos a juicio, ¿no? Hicieron acuerdos con gobiernos extranjeros fuera, no solamente de la política tradicional histórica nuestra, sino fuera del marco normativo, al llegar incluso a acuerdos de movilización de tropas con ejércitos extranjeros y en ejercicios que eran al margen de la legalidad y de las disposiciones que establece respecto del ejército mexicano, ¿no? Y hubo impunidad frente al crimen organizado y hubo imbricación del crimen organizado en las áreas, ¿verdad?, del gobierno a todos los niveles. Es decir, se impulsa una forma de narcogobierno que al margen de la ley y mediante la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Otras cuestiones, privatizaciones fundamentales, como por ejemplo el sector salud. La privatización del sector salud implica deterioro de las condiciones de salud de los mexicanos, que se traducen en muertes, en cientos y miles de muertes, que hoy lo vimos en el caso del coronavirus, la pandemia, el abandono, la corrupción, la privatización, el desmantelamiento del Estado en materia de salud y sus políticas al margen de las orientaciones del Estado para tener
las condiciones de bienestar social dieron paso a un pueblo enfermo que no tuvo la capacidad de resistir el embate en su condición de salud de lo que es el coronavirus, ¿no? La reforma profunda que hicieron al Seguro Social, a la legislación del Seguro Social, lo que Claro. cuesta en este momento en pensiones, tan solo para el régimen de pensiones del Seguro Social, la modificación de la forma y de la elegibilidad para ser jubilado o pensionado del Seguro Social, Santos. El primer paso, sí, claro, el primer paso que se da para el narcotráfico es la derogación de la reforma agraria. Por ejemplo. La modificación de la reforma agraria hizo que el Estado abandonara su papel de apoyo y tutelar a los intereses de los ejidatarios y campesinos. Quedaron en el abandono. Y entonces el desempleo en el área rural hizo que permitiera crecer el cultivo ilícito. Y segundo, el reclutamiento de jóvenes desempleados, y en lugar de sembrar maíz, se sembraban cuerpos. Las carreteras se convirtieron en áreas para el secuestro. ¿Por qué? Porque una determinación jurídica y el abandono del Estado al apoyo a la producción del campo llevó al desempleo y por lo tanto al crecimiento del crimen en todas las áreas rurales de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ya aquí se mencionaron varias: Aguas Blancas en el 95, Tlatlaya, Acteal, Acteal en el 97, San Fernando, el 10 o 11, Ayotzinapa, es decir, todo el periodo estuvo plagado de crímenes de dirigentes sociales, comuneros, de dirigentes populares, ambientalistas, defensores del territorio. Es decir, fue una verdadera desgracia. Y a todos tienen todos tienen de dónde llevarlos a juicio, ¿verdad? Vamos, no hay argumento en contra, realmente, ¿no? Esa es la verdad. La crisis del país, el sufrimiento y el sometimiento. Miren, vamos a imaginarse vamos a suponer que no hubieran llegado los neoliberales, que hubieran sido derrotados, que en el 88 hubiera entrado Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional y el programa del Frente Democrático Nacional aprobado en Jalapa, que era un proyecto muy avanzado, si hubiera puesto en marcha, bueno, las condiciones del país, en un país en el que la economía a manos del Estado había permitido el acceso al desarrollo y ya se empezaba a bienes de capital. Por lo tanto, México estaría hoy en una condición totalmente distinta, compitiendo en el escenario internacional a un lado de China, de Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque había el proceso del desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Y en un país como el nuestro, con las condiciones desde el punto de vista de los energéticos, se hubiera podido dar un paso significativo. Sin embargo, los procesos de privatización desmantelaron absolutamente todo y nos dejaron en la extrema dependencia. Y hoy, en el sector salud, cuando nosotros éramos potencia en el aspecto de vacunas y de productos por parte del Estado en la industria biotecnológica y farmacéutica, ¿no? Ahora tenemos que estar pues rogando y comprándoles en pedazos a las otras potencias las vacunas necesarias, ¿no? Cuando nosotros pudimos haberlo resuelto con nuestras capacidades que se tenían de desarrollo en ese momento, ¿no? Entonces, esto es un crimen de grandes dimensiones, por económico, social, cultural, en todos los aspectos. Fue en resumen, Santos, yo diría que este neoliberalismo finalmente dejó todo un sistema
al servicio de las grandes compañías transnacionales, multinacionales y el agiotismo internacional, porque perdimos autonomía, ganamos enorme dependencia, lo mejor del pueblo mexicano tuvo que salir fuera a buscar empleo, a buscar condiciones de vida dignas, ingresos, desabastecidos los mercados con productos nacionales. De hecho, tú recordarás, Santos, Marta, Olga, en este momento todavía se está luchando por tratar de evitar que Monsanto y junto con Bayer, que ya conforman este gran conglomerado de todo lo que tiene que ver con las semillas y los insecticidas, que son transgénicos y que son altamente invasivos y destructivos para los cultivos nativos, pues han puesto en riesgo precisamente la base del sustento de la alimentación del pueblo mexicano, que es el maíz. ¿Por qué? Porque esas semillas se venden muy caras y finalmente pueden provocar también alteraciones en nuestro sistema inmunológico, nuestra salud. Pero, y luego la pérdida de territorio ante el enorme avance durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de la industria minera transnacional y multinacional. Se habla que entre un 50 y un 60% del territorio nacional está bajo concesión de estas grandes compañías mineras de Canadá fundamentalmente y de otras naciones de Europa y de Norteamérica. Entonces, seguimos siendo altamente dependientes en energéticos. No sé cuál sea en este momento ya la dependencia que tenemos para consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, pero fundamentalmente de gasolinas. Y eso independientemente de la pérdida también de una enorme cantidad de recursos naturales que están bajo dominio de explotación de estas grandes compañías transnacionales y multinacionales, y lo que le ha costado en vidas humanas, de las mejores vidas humanas que ha tenido este país, en cuanto a activistas, defensores de los recursos naturales y de los derechos ambientales de los pueblos originarios. Apenas estábamos ayer viendo el caso de otro líder indígena yaqui, que fue asesinado cuando apenas el 27 de mayo desaparecieron otro de estos grandes hombres y grandes personajes que están luchando por la defensa del agua de los yaquis, y que se opusieron a que se construyeran estos ductos que estaban saqueando y ponen en grave riesgo pues el abasto del recurso agua, del recurso hídrico para los campos agrícolas del Valle del Yaqui. O sea, son tantos los agravios, tantos, Olga, Marta, que uno hasta se desespera por la lentitud en la que a veces está llegando poco a poco el tema de a ver si tocamos o no tocamos a los expresidentes que la Suprema Corte de Justicia ni siquiera quiere mencionar como expresidentes. O sea, hasta eso nos han negado a los mexicanos el que tengamos el derecho de señalar directamente a estos expresidentes, a estos 5 o 6 expresidentes del país, ¿sí? Por el enorme daño que han estado haciéndole a la República Mexicana. Y no quiero dejar de mencionar en esta última intervención que quiero hacer, de que existe un expresidente de la República que fue denunciado ante la Corte Internacional Penal, así es, la Haya, ¿sí? Por delitos de genocidio. Y esta Corte ni siquiera nos ha dicho a los mexicanos si procede o no el estudio y el análisis de esta petición que se hizo contra Felipe Calderón en el 2012 por ahí. Entonces, realmente los mexicanos a veces olvidamos todo esto y ahí andamos votando. Bueno, votaron por el regreso de los brujos. O sea, es increíble, pero hasta en eso tienen que ver estos expresidentes, porque concedieron y permitieron todos los excesos cometidos por estas dos grandes secretarías de educación que se convirtieron Televisa y TV Azteca, embruteciendo, idiotizando a millones de mexicanos con las programaciones estúpidas, ¿sí?, que generaron en el transcurso de todos los gobiernos neoliberales. En fin, ahí le paro, que ya me estoy enojando. Es de enojarse. Hay algunas cosas que es interesante porque viene luego, bueno, ¿qué es lo que viene?
si ustedes se dan cuenta ahorita ya, al seno de Morena ya comenzó el debate en torno a dos posiciones que se están dando. O se radicaliza el proyecto o mantenemos esta dinámica que se está llevando. Ya inició el debate, ¿no? Vean ustedes, en el caso de la Ciudad de México, habría que ver cuestiones que tienen que tomarse en el aspecto fiscal. Se dice que se promovió un voto de castigo, ¿no? La derecha promovió un voto de castigo hacia el gobierno. Y la parte que le duele a lo que se llama clase media es el aspecto del ingreso. Y el sistema tributario en el país está sustentado a gravar al trabajo y no al capital, ¿verdad? Así, esa es la dinámica que se impuso en los 36 años. Y entonces hay una carga impositiva tremenda para la clase media desde el punto de vista fiscal, y lo siente, y no se ha modificado. No basta no aumentar impuestos, o sea, se dijo, bueno, es que el gobierno va a aumentar impuestos, pero no basta. El impuesto sobre la renta hacia la clase media y sus percepciones les significa prácticamente una tercera parte de su ingreso, más el 16% del IVA y los impuestos. La clase media está siendo afectada en más del 52% de sus ingresos en sus percepciones. Eso les afecta y les hace daño. Y por otro lado, la eficiencia en el proceso de la cuestión fiscal que ocurrió, pues para tratar de recuperar todo esa pérdida que había carácter fiscal, pues a ellos les afecta. Entonces se sienten afectados en sus intereses. Por lo tanto, uno de los elementos esenciales que deben observarse en el nuevo ejercicio es cómo disminuirle a la clase media esa indebida carga fiscal. Y por el otro lado, cómo compensar esta diferencia respecto del ingreso fiscal del Estado a través de gravar a la ganancia y al capital. Esta es una reforma fiscal de la que no se ha planteado, pero si no se toma en cuenta este descalabro a este sector de la población, y este sentimiento va a continuar. Bueno, el presidente de la República dijo, por ejemplo, en el caso del tren, de la línea del tren que la línea 12. La 12. Los sectores afectados que utilizan el metro, pues es la población de bajos recursos que se da en el lado oriente de la Ciudad de México. Mantuvieron su votación a favor de la continuidad del proyecto encabezado por el presidente de la República. Es decir, votaron a favor de este proyecto. Es decir, que la votación popular significa el aval de la población, de los sectores más empobrecidos al proyecto gubernamental. La derecha llama al voto de castigo, y este voto de castigo estuvo dirigido hacia la clase media. En el caso de la Ciudad de México, lograron influir en esta clase media, aun cuando ni siquiera utilizan el metro. Ese tipo de propaganda les reblandece la conciencia. Ahora bien, por ahí dicen que para ser de la clase media hay que estar en el decil de los 70,000 a los 100,000 pesos de ingreso mensual. Si tú no tienes el ingreso mensual en este decil, no eres de la clase media. Hay un amplio sector de la población mexicana que fue... ¿Se cree que es de la clase media? Sí, porque durante 36 años los neoliberales se dedicaron a depauperizarla, ¿no? A pauperizarla, a empobrecerla. Y en su cabeza siguen siendo de la clase media. No se dan cuenta que son proletarios, que son trabajadores, que son ya están en el decil de los pobres, ¿no? Pero su conciencia todavía no logra. Por lo tanto, otra de las deudas tiene que ver
con el proceso de elevación de la conciencia de la clase media, ¿no? De la población de estos sectores, particularmente urbanos, que se sienten lastimados por toda esta campaña de desinformación y que en su espíritu, en su yo, en su interior, frente al proceso de empobrecimiento que han tenido y todavía de que no han llegado su cabeza a entender, ¿verdad? No han dado ese salto por cuestiones de formación, de educación, de política, por muchas razones. Ellos dieron su voto de manera equivocada y confundida frente a lo que estaba en el debate. No lo percibieron. Y esto pues debe ser preocupante para este bloque obradorista. Entonces, por un lado, trabajar en medidas que contribuyan a mejorar su condición de vida deteriorada. Y segundo, yo veo el aspecto fiscal, ¿no? Es un caso muy claro. Y segundo, cómo impulsar un proceso de concientización hacia este sector de la población que cuando tiene que ejercer su voto, lo ejerce para castigar respecto de aquellas fuerzas a las que se siente lastimado, ¿no? Entonces, este es un aspecto que habría que valorarlo y está relacionado con el aspecto educativo. El Estado, el gobierno, tiene que revisar la condición educativa para contribuir a formar una conciencia nacional que aleje a la población de la perniciosa influencia neoliberal individualista que se dio durante 36 años y se reoriente la educación del país hacia los propósitos superiores que establece el artículo 3º constitucional. Esta es otra de las deudas que están pendientes y que el gobierno tiene que atender con las mejores orientaciones en este sentido, ¿no? La lucha sigue, ¿no? El debate va a seguir, no está concluido el proceso, continuamos en este gran debate de estas dos grandes corrientes históricas, económicas, políticas, que se han definido en este país. Muy bien. Maestro, me gustaría, por último, una opinión para aquellos que aún insisten en el comentario de que no es necesaria una consulta ciudadana, que simple y sencillamente con que este gobierno se decida realmente a hacer justicia, a llevar a los culpables de los delitos que se mencionan ante las leyes, con eso bastaría. ¿Para qué se quiere la opinión de los ciudadanos si por otra parte no se garantiza la acción de las fiscalías y de los tribunales? Y esto pues no deja de tener cierta dosis de razón. Me gustaría que ustedes en su última intervención nos subrayaran por qué es importante entonces la consulta ciudadana y qué es a lo que se obligaría el Estado, porque aquí también está de por medio, pues como valga la expresión coloquial, picar las costillas a la Fiscalía para que actúe de manera más eficiente, más acelerada, porque sí hay procesos ya abiertos. Hay algunos ya presuntos delincuentes de la clase política bajo investigación, pero pues van muy lentos. En opinión de la mayoría de los mexicanos, las mexicanas, se debía de tener mayor celeridad en esto. Martita, adelante, por favor. Te escuchamos primero. ¿A mí? Sí, tú primero. Dale. Oh. Ya para con la pregunta que hace Olguita. Olguita, sí, por favor. Olga. ¿Por qué es importante la consulta y qué tiene que hacer la Fiscalía? ¿Qué significará para la Fiscalía esto, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya hay algunas voces que lo hemos estado señalando. Juzgar a estos personajes no es juzgar a simples mortales, ¿no? Es juzgar
a todo un modelo económico, político, social impuesto por esos grandes centros financieros internacionales, por el imperialismo mundial, ¿no? Es juzgar al gran capital. De manera que el gobierno que se atreva a ver al pasado en este caso, porque es un modelo que derrotamos el 1 de julio del 2018, el gobierno que ahora tenemos entonces vea este pasado reciente porque hay todavía una herencia tremenda que no permite caminar porque nos han dejado una serie de trabas y de delitos tan graves y tan sensibles desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista humano, que hay que hacer justicia en este pasado reciente que todavía no acaba de morir, como bien se dice. Luego entonces, este gobierno que tiene ese encargo, esa encomienda, esa misión ineludible, pues necesita el apoyo de todo el pueblo para emprender este juicio, esta batalla contra el poder imperialista mundial en su faceta en el país nuestro. Es decir, juzgar a estos personajes es juzgar al neoliberalismo en la práctica, en los hechos, que es la cara actual del imperialismo. Entonces, no puede un gobierno por sí mismo, por incorruptible, por decidido, por firme, por patriota, por nacionalista, honesto y valiente que sea, hacerlo solo. Necesita de la fuerza, del respaldo de todo un pueblo firme para que pueda enfrentar no solo a los poderes del gran capital, de la gran burguesía nacionales, sino a toda esa fuerza mundial que se vendría en contra para evitar un juicio condenable a este modelo depredador que obviamente es del interés del imperialismo mantenerlo, ¿no? Continuarlo, ¿no? Y es del interés de estas fuerzas económicas financieras internacionales de sofocar, precisamente de sofocar a los gobiernos que pretenden dejar atrás este modelo que le ha traído, dijéramos, un nuevo aire al capitalismo en el mundo, como es el modelo neoliberal. Es mi opinión, bueno, es la opinión no solo mía, ¿no? Sino, dijéramos, la opinión objetiva de quienes nos atrevemos a pensar en estos temas, ¿no? Que queremos incursionar en las razones y en las causas por las que ocurren estos fenómenos. Gracias, Marta. Maestro Urbina, ¿por qué es importante que los ciudadanos realicen esta consulta y que se vote mayoritariamente por el sí? ¿Requiere el gobierno de ese respaldo social para llevar a cabo juicios de tanta envergadura que enfrentan intereses tan grandes? ¿Por ese sería el motivo? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la profesora Marta Elvia. Efectivamente, como lo señala, totalmente de acuerdo. Yo quisiera agregar que es una acción colectiva. Eso es importante, porque es una acción colectiva de carácter popular. Son principios del trabajo de lo que la nueva forma democrática que debe ocurrir en el país, que es la democracia participativa. Es el estímulo a la participación amplia de la población en torno a temas que son fundamentales, como es el caso de enjuiciar a los expresidentes de la República y que tiene que ver con el principio fundamental de justicia y de memoria de un pueblo que ha sido lastimado por la acción perniciosa de estos personajes.
frente a las otras formas que son individuales, ¿no? Y sobre todo en el entendido de que todavía permea impunidad en el caso del Poder Judicial. Ustedes saben, no es confiable el Poder Judicial. Necesita que haber esta gran movilización popular y social para reclamar justicia. Es claro, como lo señala, el respaldo popular al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, de una u otra manera, el que la población salga a pronunciarse a favor del sí 1 de agosto para enjuiciar a los presidentes, a pesar de la tergiversación que se hizo con la pregunta, inmediatización de la pregunta, va a significar un respaldo de carácter popular y social a este proyecto que ha permitido las condiciones para hacer justicia ante los crímenes, etcétera, que cometieron estos personajes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y va a ser un hecho histórico porque desde el punto de vista jurídico, porque ya ha habido otras consultas, ¿no? La consulta que se hizo en el caso del aeropuerto es una consulta que ya se hizo de carácter popular. La consulta que se hizo en el caso de Baja California, con el caso de la compañía esta transnacional cervecera, bueno, ya son 2 consultas que se conocen, pero esta será la primera consulta que tendría estas características a cargo de una institución que es el INE, ¿no? Dentro del esquema de la democracia participativa. Por lo tanto, es fundamental que salga a la calle y a las urnas estos 37 millones mínimos, 37 millones de mexicanos, a pesar de los pesares, ¿verdad? Y a pesar de los argumentos de claro, que el presupuesto, etcétera, etcétera. Maestro, y con la enorme responsabilidad por primera vez en todo tipo de consultas que se hacen en este país, porque muchas de ellas han sido prácticamente, algunas han sido a mano alzada, otras han sido sin efectos vinculatorios. Esta sí tiene efectos vinculatorios, constitucionales. O sea, no hay forma de evadir finalmente la voz del pueblo que se va a escuchar a través de esta elección, de este voto. De este sí o no. De este sí o no. Entonces, es fundamental que entendamos eso, que es por primera vez que tenemos en nuestras manos, como pueblo, como nación, ¿sí? Como integrantes del Estado mexicano, de poder decidir, de poder decir, sí, hay que enjuiciarlos. No porque no se esté haciendo ya en este momento. Hasta donde sabemos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República ya tienen elementos para enjuiciar desde el punto de vista penal a algunos de estos bribones, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, citaríamos a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. Particularmente hay elementos dentro de otras investigaciones que está realizando la Fiscalía, esta tortuga de Fiscalía que tenemos, pero ahí va avanzando poco a poco, ¿sí? Y que en esos casos sería tan sencillo como empezar a vincular también estos expedientes que ya están abiertos, estas investigaciones que ya se están realizando, con todos los temas que acabamos de medio intuir, de medio mencionar en este momento. Entonces, va a ser muy relevante que tengamos esa conciencia cuando vayamos a decir sí o no, ¿sí? Que ahora, por primera vez en toda la historia contemporánea de este país, tenemos la oportunidad de decir sí, y ¿sabes qué? Mi mandato es ley, la tienes que cumplir, presidente de la República, y eso es lo que buscaba desde un punto de vista político el presidente de la República cuando dice, vamos a consultar a la gente. Pues sí, porque no, tiene que ir acompañado del pueblo mexicano. Si el pueblo mexicano dice no, pues entonces ya será una responsabilidad histórica de nosotros. Permítame nada más porque hay un elemento del que no hemos hablado y es el hecho de que el presidente López Obrador, a pesar de que él es el que presenta la solicitud de consulta, él ha dicho lo hago porque los ciudadanos lo están pidiendo, pero personalmente yo no estoy de acuerdo, yo voy a votar por el no,
porque él dice que prefiere dedicar el tiempo y las energías, los esfuerzos, los recursos de su gobierno a avanzar y no a mirar al pasado. Esto es muy interesante también y no lo comentamos ahorita. Y nada más agregar la última información. El INE, bueno, hace 2 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación le cerró ya la puerta definitivamente al INE en su pretensión de tener más recursos porque recurrió a la Corte para poder realizar esta consulta. Y la Suprema Corte le dijo, no, no hay recursos extras para esa consulta. Y entonces el INE lo que ha decidido es, bueno, pues entonces no se instalan todas las casillas como suceden en las elecciones constitucionales. En lugar de 162,000 casillas, instalarán unas 91,000 casillas. En lugar de instalar casillas por distrito, por municipios, se van a instalar por distritos, es decir, va a ser menos accesible la casilla para que la gente vaya a votar. No va a haber PREP, entonces en lugar de dar los resultados el mismo día, aunque es nada más un sí y un no, no sería tan complicado, se van a tomar 5 días para dar los resultados. Y otro de los cambios es que en vez de que sean papeletas electorales con sellos, ¿verdad? De seguridad, pues va a ser una papeleta sencilla, común, donde en cada municipio los OPLES, vamos a decir así, los órganos electorales locales tendrán que poner el sello a mano de a qué municipio corresponden. Una serie de cambios así que han estado haciendo para hacer frente a lo que le llaman la limitación presupuestal, y en lugar de los 1.500 millones tienen previsto gastarse unos 980 millones en realizar esta consulta. Quería dar los datos y la opinión de usted respecto a la posición del presidente, decir, así lo dijo, no sé si habrá cambiado de opinión, pero dijo, yo en acato al pueblo, estoy de acuerdo en que se realice la consulta, incluso la promueve, pero yo voy a votar en contra, dice el presidente. Y con un último dato importantísimo, que no se toma mucho en consideración. También hay una reducción drástica en los funcionarios que van a estar supervisando y que van a estar también trabajando en cada casilla, en cada urna, en cada mesa. Porque para empezar no va a haber supervisores y ya se les va a pedir a la buena de Dios, a ver si quieren poder repetir a los funcionarios de casillas que acaban de participar en esta elección del pasado 6 de junio. Cuidado, porque ese es un elemento muy interesante que pueden aprovechar los que no quieren la consulta, pues para buscar otro tipo de funcionarios electorales, de actividades o de hacer otro tipo de actos que pues sean desapercibidos por los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Marta, adelante. Bueno, habría que ver si en realidad se salen con la suya, ¿no? Ese es su proyecto, pero creo que podría ser impugnables algunas de estas cosas, porque es tienen que acatarla. Ya salió la orden de la Suprema Corte, ¿no? Tienen que acatarla y eso de simular que lo están acatando, pues yo creo que no estaría dentro de la ley. Por otra parte, hay que sí mencionar, y está dentro de la pregunta que me hicieron antes, compañeros, de que, bueno, amigos nuestros, de que debe de haber un efecto vinculatorio. Por eso es muy importante que vote por lo menos el 40% de la población, salga a votar, sea por el sí o por el no, pero que obviamente en este caso la mayoría la gane la opción de que se enjuicie a estos personajes, ¿no? Aquí, en este caso, hay que votar por el sí, ¿no es cierto? De acuerdo a como viene planteada la pregunta. Sí, Martita, y sería una de las participaciones más altas que habría en Baja California, porque regularmente no pasamos del 30. Sí, habría que entonces hacer una intensa campaña porque vaya por lo menos el 40% en todo el país. En todo el país. Muy bien. Pues no sé si quieren comentar algo más ya para despedirnos. Santos, Marta. Me gustaría agregar algo, sí, perdón, compañero. Adelante. Santos, es que me faltó decirte que sí es importante ver que parece que pierden el registro 3 partidos, ¿no? El PES, el partido de las redes sociales progresistas,
y el Partido de Fuerza por México. Hasta ahorita el PRD pues pasó de panzazo, parece ser, con un 3.2%, apenas con una... Así, por un pelito sí, amarillo. Oye, sí. Oye, Marta, esos son los datos nacionales, pero probablemente aquí en Baja California lo pierdan el registro local. Bueno, es que si tienen el registro nacional lo tienen que seguir conservando en los estados. Sí, pero si pierden los registros, si estatalmente no alcanzan ese 3%, pierden el registro local en cuanto a que pierden las prerrogativas locales. Sí, eso es muy importante, claro. Y bueno, ya aprovechando notas de último minuto, hace aproximadamente una hora el Instituto Nacional Electoral terminó ya con el conteo oficial de los votos y le está anunciando que Morena y sus aliados tendrán 186 diputados por mayoría y todavía faltan repartir los 200 legisladores de representación proporcional, en donde se presume que posiblemente Morena y sus aliados logren tener la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Muy bien. Maestro, por favor, háganos el honor de cerrar el programa con sus palabras. No, pues es que ya más o menos todo ya está dicho. Me gustó mucho este programa, la participación de ustedes fue excelente. Gracias. Creo que quedamos muy bien ilustrados con su participación. Bueno, solamente decir que la batalla del pueblo de México continúa. No se ha terminado de derrotar el proyecto y el modelo neoliberal. Esto nos debe quedar claro y entender que este es un proceso que va a trascender al partido Morena. Es decir, que trasciende al propio presidente de la República y que trasciende a este gobierno. Será el gobierno de el primer gobierno de la Cuarta Transformación, pero este es un proyecto de mayor plazo que deberá ser continuado con nuevas generaciones y que cada vez sea necesario profundizarlo más. Hay aspectos fundamentales que no se han tocado, como lo señalamos, y que tendrá que darse pasos hacia adelante. Que la política nacional esté orientada siempre en lo que se refiere a impulsar los procesos de nacionalización. Lo que está ocurriendo hoy, lo que vemos es la nacionalización del Estado. Es lo que se está ocurriendo frente al Estado desnacionalizado que ocurrió durante 36 años, causante de tantos crímenes y desgracias. Hoy lo que estamos viendo es un proceso de renacionalización del Estado, que significa que el Estado tiene que ponerse al servicio de la nación, y esto lo vemos muy positivo. El Estado como gerente de transnacionales se deja atrás para que sea el Estado de una nación libre y soberana. Así es, como lo planteó las grandes luchas históricas del pueblo de México en los 3 momentos en la Revolución Mexicana. Los procesos revolucionarios no son como creemos, ¿no? Este es un proceso largo, proceso que tiene objetivos históricos y metas a lograr. No se han consumado los propósitos del proceso revolucionario del país, por lo tanto, la lucha sigue. ¿Verdad? Esta es la etapa en la que nos toca a nosotros. La etapa que nos toca a nosotros es consumar este proceso iniciado en 1810. Pues muchísimas gracias, maestro. Con eso terminamos. Yo no he hecho el saco roto, algo que me llamó muchísimo la atención en su anterior intervención respecto a las clases medias y la reforma fiscal que tiene que llevarse a cabo. Y como el que habla se compromete, yo lo comprometo a usted y a Marta a que veamos un tema así en los próximos días, maestro. Un tema así respecto a lo que le falta a la 4T, al gobierno de López Obrador, para atender las necesidades de este sector de la población tan amplio que es la clase media. Porque además, cosa paradójica, la clase media tiene esperanzas de mejoramiento en un gobierno de la Cuarta Transformación, no en el otro. Bueno, pues si están de acuerdo, concluimos aquí el programa y quedamos convocados a uno próximo. Yo lo comprometo a usted, profe, maestro Urbina. Muy amable, con mucho gusto. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Muy muchísimas gracias, Santos. No se vayan, nada más comentarles. Jorge Chi Jiménez, Rubén Ramírez, Jorge Martínez, Baldomero Romero, Raúl Villarino, mi estimado Raúl, Nemesio Reyes, Nubia Márquez,
Janet Cadena, Julio Vilar, Gabriel Santos, Ramón Montero, Abel Vázquez, Jaime Sandoval, Johnny Montelongo, profesor Carmen, Cielo Perla, Marisa Camacho, Horacio Estrada, Beatriz Watanabe. Hay un montón de personas que nos mandan a felicitar. Están muy contentos con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sus comentarios. Muchísimas gracias, Martín García también. Ahí están los comentarios. Muchísimas gracias. Les pedimos que nos ayuden a compartir el programa. Estamos en plena etapa de descenso porque nos aplicaron el algoritmo. El algoritmo en Facebook. Castigador porque no pagamos ni un cinco a Facebook. Porque no le pagamos nada. Entonces, son ustedes los que nos pueden fortalecer en este momento de vacas flacas. Es que de pronto nos dejan el espectro de la multitud a la que llegamos. Y ya andábamos alrededor del 1,000,000 de personas, pero como no se y puro orgánico, como se dice, sin recursos, como no le metemos lana, pues nos cierran las posibilidades de llegar a más personas y andamos ahorita pues en una tercera parte de lo que ya habíamos alcanzado. Si estábamos llegando a 1,000,000 de personas. Gracias, Vamos a compartir. Muchas gracias. Compartan, por favor. Compártanlo, Muchas amigos, amigas de Cuatro Vientos. Vamos a regresar para hacer el programa ya noticioso dentro de unos minutos más. Y es importante mencionarles, sobre todo para la gente de aquí de Ensenada, vamos a hablar de un problema que está preocupando mucho a la población de 50 a 59 años, que está por vencerse el plazo máximo para recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer. Y las autoridades de salud no informan nada. Y ante la desinformación, pues existe angustia, preocupación, rumores y bueno, de todo. Y de esto vamos a platicar, qué información logramos nosotros, porque el miércoles vencen los 42 días que debe haber entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. El máximo posible. Bien, y de eso, y vamos a ampliar también el tema de esto que acaba de anunciar el INE, de estos 186 diputados de Morena y sus aliados. Se los vamos a dar porque el Partido del Trabajo no ganó uno solo. Así es. Regresamos. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias, maestro Sandra. Gracias. Rafael, nos vemos dentro de 15 días. Nos Patricia, vemos amable, la en 15 regla días. de todas las Hasta voces luego. se encuentran en eco. Muchísimas gracias. Gracias. En un ratito. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.